Saludamos a esta hora en nuestros estudios en Nueva York a Robert Valencia, analista político internacional. Señor Valencia, gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Después de escuchar estas casi 3 horas de intervención de Comey, ¿cuánto daño le hace lo de hoy al presidente Trump? Hay quienes dicen que no más que ayer, no más que las filtraciones, quizás la escenificación en televisión delante de millones de ciudadanos añade cierta presión, pero la clave de la presidencia de Trump ya no la tiene en este caso las declaraciones de Comey. De hecho, ha hablado de Robert Mueller, el fiscal especial que debe encargarse de descifrar si hubo o no una intención de obstruir la justicia y las investigaciones, lo ha dicho Comey. ¿Cómo queda la situación de Donald Trump después de estas declaraciones? Bueno, indudablemente va a haber presión. Es decir, yo creo que después de lo que escuchamos, la indagación y todo este proceso de interrogantes y bueno, de llegar al fondo del problema, pues va a continuar. Ahora, ¿qué tanto le afecta al presidente? Bueno, veamos, por ejemplo, las declaraciones que acaba de hacer el señor Paul Ryan, el presidente de la Cámara Baja del Congreso, diciendo prácticamente que el presidente no tiene la culpa porque él es nuevo en el gobierno y que él no sabe los reglamentos o por lo menos la línea de protocolo en Washington. A mí me parece que es una alcahuatería, por decirlo de una forma. Me parece que el hecho de que el presidente Trump desconozca los reglamentos o el protocolo del cual menciona Paul Ryan, pues esto no lo exime de haber cometido alguna anomalía o alguna infracción respecto al tema de Rusia y la posible interferencia de los rusos en el tema de las elecciones del año pasado. Yo creo que no sé qué tanto le puede llegar a afectar al presidente Trump porque hay que ver de aquí en adelante qué es lo que va a ocurrir. Porque obviamente lo que muchos esperamos, o por lo menos los detractores esperan, que el presidente Trump sea destituido de su cargo luego de las declaraciones del señor Comey. Yo no sé qué tan factible sea ese hecho, porque con lo que acabamos de escuchar del señor Paul Ryan, pues yo dudo que los republicanos tengan la intención de llevar a cabo un proyecto o un proceso de impeachment, como se conoce, porque claramente los republicanos están a favor del presidente. Y hay que ver también lo que vimos en el testimonio. Los republicanos trataron de darle vuelta al asunto, porque ellos decían, pero si usted sabía que el presidente Trump era un mentiroso, ¿por qué continuó las conversaciones? Me parece que en realidad es una afrenta y es una falta de respeto realmente, porque están tratando de darle vuelta al asunto cuando realmente lo que estamos tratando de entender es si el presidente Trump y su comitiva tuvo un contacto con los rusos que parece ser eminente, porque bueno, Comey no lo dijo el día de hoy, lo va a decir a puerta cerrada, por lo cual también, vuelvo y menciono, va a haber esa presión para que la verdad, o por lo menos lo que no sepamos, salga a la luz. Ahora, señor Valencia, Comey en esta declaración reconoce que indirectamente filtró información sobre sus encuentros con Trump a la prensa como una forma de ejercer presión para que la investigación rusa se mantuviera, para que no fuera dejada a un lado. Luego de escuchar estas palabras de Comey, ¿podría ser que terminara él en lugar de víctima como victimario? Es decir, que sea investigado por este tipo de filtraciones. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el hecho de filtrar información no implica ningún tipo de acusación o algún tipo de problema judicial. Yo creo que eso, las filtraciones o las fuentes confidenciales pues siempre han existido y esto no indica que esas personas terminen en un proceso, en un litigio, por decirlo de una forma. Lo que sí creo que podría acontecer, y que esto lo argumentan los republicanos, es que incluso muchas fuentes podrían ser renuentes en dar informaciones por miedo precisamente a que sean reveladas. Pues lo visto, por ejemplo, con el profesor de Columbia, que nadie sabía que él había sido el impulsor o el precursor de que el señor Comey diera a conocer esas informaciones o estas conversaciones que tuvo con el presidente Trump. Así que no creo que esto le llegue a implicar a algún tipo
de problema judicial o que llegue a ser encarcelado o se le haga un proceso judicial, a mí me parece que todo lo contrario. Yo creo que aquí estamos empezando el proceso de seguir investigando lo que está ocurriendo, pero volvemos al mismo punto. ¿Cuál es el punto de estas conversaciones? ¿Destituir al presidente Trump? Pues yo creo que eso es como la finalidad, porque por eso se hacen las comparaciones con Watergate y se hacen incluso las comparaciones con el Irán-Contra en los años 80. Pero de aquí a que saquen al presidente Donald Trump de su cargo, pues todavía falta mucho. No sé si esto llegue a acontecer, porque volvemos y repetimos. Los republicanos no creo que se unan a los demócratas a ese proceso de impeachment, porque claramente no tienen la intención, y esto lo vimos en las recientes declaraciones del señor Paul Ryan. Ahora, señor Valencia, para dejar claro algo o para entenderlo mejor lo que ha sucedido el día de hoy en esta audiencia, con todo lo que se ha dicho, son parte de interpretaciones, también lo califican algunos analistas, de las palabras de Trump. Comey ha dicho que sintió una clara presión y también indirectamente que le dijo que cese en una investigación que llevaba a cargo. El presidente de Estados Unidos tiene la potestad de pedir que se investigue cualquier cosa. Y la pregunta es, ¿también tiene la potestad de ordenar que se deje investigar otras que se tratan de algo que puede afectar su entorno? ¿Es esto posible? Es posible, es decir, el presidente tiene esa facultad, pero en vista de todo lo que está ocurriendo y de todo este escándalo, pues yo creo que si el presidente llega a impedir cualquier tipo de investigación, pues lo hace mucho más sospechoso. Yo creo que ya todo está tan sacado a la luz que cualquier acción que tome el presidente Trump, pues obviamente va a estar bajo el escrutinio del ojo público. Así que yo creo que le convendría al presidente Trump que la investigación se mantenga y que siga su curso, porque la historia nos lo enseña, precisamente haciendo referencia al caso de Watergate, cuando Richard Nixon hizo esta intervención de despedir, por ejemplo, al investigador especial o simplemente hacer una obstrucción de la justicia, precisamente para que conozcamos realmente todo lo que ha pasado, pues esto le va a salir el tiro por la culata, y esto lo sabe muy bien Trump. Tal es así que ni siquiera Trump hizo alguna declaración por Twitter como él había prometido. Primera vez que escucha a sus consejeros, porque es una persona que además no escucha las personas que lo rodean. Y esta vez fue el hijo que se dio a la tarea de lanzar o de publicar tweets con respecto a las declaraciones que estaba dando el señor Comey en su comparecencia, algo que me sorprende. Así que obviamente yo creo que Trump se ha aplacado un poco en este aspecto, porque yo creo que de pronto él tiene también ese convencimiento que no le va a pasar absolutamente nada, porque no existe la voluntad política, lamentablemente, muy a pesar de lo que mencionó el señor Comey, que dijo que esta investigación no debe ser de corte partidista. Tanto republicanos como demócratas deben buscar la verdad, y esto lo dijo en el testimonio, pero obviamente, como lo vuelvo y enfatizo en las palabras del señor Paul Ryan, incluso también en las palabras del señor McConnell y en las acciones de algunos de los republicanos, pues yo dudo que se llegue a dar un famoso impeachment. Eso sí, le podría afectar las posibilidades al señor Trump de lanzarse nuevamente a la presidencia en el año 2020 y posiblemente tenga repercusiones en las elecciones del próximo año, en las elecciones parlamentarias. Así que todo está por ver lo que acontezca de cara al futuro para el señor Trump y para el Partido Republicano. Pues Robert Valencia, analista político internacional, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Una buena tarde para usted en Nueva York.